La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días. Todavía días. ¿Cómo me les ha ido? Bien. Bueno, me encanta. Me encanta que estén bien, me encanta que el estar bien sea fruto de que cada día más hay una conciencia de lo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Y bueno, que puedas disfrutar y vivir eso que hemos recibido justamente en Él. Y también feliz de poder cantar con ustedes, tener comunión con ustedes, los privilegiados de tener a Dios por Padre y tener un Salvador de la calidad de Jesucristo. Bueno, nosotros hemos venido en las últimas semanas compartiendo esta serie que llamamos Los privilegios de nuestra unión con Cristo. Y tal vez desde el Consejo de Pastores, lo que hemos deseado, lo que queremos en este tiempo es que cómo tratar de contrarrestar en lo posible esa tendencia como tan nuestra de los cristianos en general a estar tan inquietos, tan desesperados, tratando de buscar aquí y allá otros recursos, otras formas, otros complementos para nuestra fe. ¿Cómo yo puedo estar un poco más tranquilo? ¿Cómo puedo estar más seguro de que Dios me está haciendo el bien? De que el lugar que yo ocupo en su presencia es un lugar seguro. Y ustedes saben, nosotros estamos inquietos y mirando qué hacemos, vamos aquí, vamos allá, prestamos atención a las nuevas modas y todo eso parece muy interesante, pero la verdad nos aleja, por lo menos un poco nos aleja de lo que se nos ha dado en Cristo Jesús, en nuestra unión con Cristo Jesús, el lugar de descanso, el lugar de reposo. Mientras el Espíritu de Dios va materializando todas estas cosas en nuestra vida. Es decir, lo que queremos es que tú, mientras estás aquí con nosotros en el Redil Laureles, puedas vivir y disfrutar el Evangelio de la gracia más cada día, de maneras más profundas cada día, y que tú puedas proclamar y anunciar y mostrar la gloria de ese Evangelio a cualquiera que esté a tu lado, en casa. Bueno, justamente pensando en eso, en lo que a veces se convierte en nuestra vida cristiana, en un afán, en una inquietud, en una sensación de que siempre me falta el centavo para el peso y que hay otras personas que me pueden ofrecer lo que me falta. Justamente pensando en eso es que hoy vamos a reflexionar en otro privilegio más de nuestra unión con Cristo y hoy vamos a pensar por lo menos superficialmente en la maravilla de que nosotros estamos completos en Él. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Completos en Él. Entonces, para eso, por favor, abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2. Y ojalá conserves tu Biblia abierta porque vamos a necesitarla durante toda esta reflexión, esta meditación de esta mañana. Ojalá puedas ver lo que estamos tratando de pensar ahí en la Biblia. Colosenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y voy a leer la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. ¿Quién está hablando aquí? Muy bien, el apóstol Pablo. Espero que con esto
sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, ¿quién? De Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos, ¿cómo? Completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Bueno, vamos a orar. Este texto es tan denso, en un sentido es un poco complejo, pero es tan espectacular. Y lo que necesitamos que ocurra esta mañana es que entre nosotros haya milagros. Porque básicamente lo que la Biblia trata de hacer contigo es cambiar tus valores, es cambiar la forma en la que tú entiendes e interpretas la vida y entiendes a Dios. ¿Y saben qué tiene que pasar para que eso ocurra? Milagros. Entonces vamos a orar por milagros al Señor. Y este es el momento en el que tú estás delante del Señor, de tu Creador, y te pido que ores a Él. Habla con el Señor. No importa cómo has venido, si apenas vienes por primera vez o tal vez no vienes con muchas ganas, pero ora, aprovecha el privilegio y la oportunidad que tienes de estar en la comunión de los santos. Pídele al Señor que te ayude, que no te contentes con una comprensión superficial de quién es Él.
Que no te contentes simplemente con que tienes 20 años de ser cristiano o de conocer todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Habla con el Señor. Pídele su ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, tú sabes la inmensa necesidad que tenemos de ti. Tú sabes, Señor, que nosotros somos pobres en espíritu y desventurados. Nosotros nos extraviamos tan fácil. Las ideas de este mundo, los valores de este mundo, las prácticas de este mundo nos confunden y nos desorientan tan fácilmente, Señor. Alejarnos de lo que hemos aprendido acerca de tu Hijo Jesucristo. En verdad es tan rápido, tan simple, que necesitamos de ti. Necesitamos tu ayuda Padre, que la ayuda sea para todos en esta mañana. Para los que llegaron con una gran disposición de beber, de comer el pan que nos das, el pan de tu palabra. Pero también ten misericordia de quienes vienen acá y no están acá. También a ellos bendícelos y bendícelas. Y Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, obre milagros entre nosotros. Que podamos ver más a tu Hijo Jesucristo. Eso te pedimos, Padre. Todos te lo pedimos en este momento. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en serio, ¿cómo les pareció pues este texto? ¿Complicado o no? ¿Cierto que sí? Qué montón de temas, qué montón de ideas. La verdad esto, pues claro, por eso tiene que convertirse en una serie de predicaciones, solamente este capítulo 2. Pero bueno, vamos a tratar de reflexionar un poquito por lo menos esta mañana. Aunque Pablo no fue la persona que inició o plantó la iglesia en Colosas, porque recuerden, fue Epafras, un amigo suyo, posiblemente alguien que escuchó el evangelio mientras Pablo lo predicaba en la ciudad de Éfeso, y después Epafras se va feliz de conocer el evangelio de Jesucristo, se va para Colosas y para otras ciudades más, y allí entonces establece iglesias locales. Pablo no conoce a los hermanos de Colosas, pero Pablo expresa en todos estos 4 capítulos de la carta una gran alegría por el progreso de la fe de los colosenses. Y él está feliz, está muy contento por ellos, lo que ha venido aconteciendo en ellos y que Epafras le ha contado. Sin embargo, especialmente en el capítulo 2, el que acabamos de leer, Pablo está muy preocupado. La forma en la que él lo expresa aquí en el capítulo 2 es: gran lucha sostengo por ustedes. ¿Y por qué? Pablo está muy preocupado. Porque la iglesia de Colosas está siendo influenciada por las narrativas religiosas y culturales de la ciudad de Colosas, donde ellos viven. Y la pregunta sencilla es: aquí Medellín, Colombia, el mundo entero, ¿está lleno de ideas o no? ¿Está lleno de ideas que nos confunden, que pretenden enriquecer nuestra fe cristiana, que parecen nobles, lindas, inocentes, inofensivas, pero que están intentando cautivarte, engañarte, haciendo todo lo que Pablo está diciendo? Sí, yo creo que sí. Medellín, Colombia y el mundo es un supermercado de ideas que nos confunden. Eso le estaba pasando a estos hermanos y Pablo está preocupado.
Es decir, hermanos, las formas en las que este mundo separado de Dios está pensando la vida, están ocupando ya un lugar muy importante en el corazón de nuestros hermanos en Colosas. ¿Cuál es el problema de eso? El problema grave de asimilar los contenidos, las ideas, las creencias, las doctrinas de este mundo es que en primer lugar hacen que tú pierdas aprecio por Jesús. Pareciera lo contrario. Algunas ideas y creencias pareciera que intentan es que tú crezcas en el conocimiento de Jesucristo. Pero resulta que si hay una idea que te está diciendo que esta es la mejor forma que tú tienes para conocer más a Dios, conocerlo mejor, pues lo que tú vas a hacer invariablemente es empezar a perder un poquito el aprecio que tienes por Jesús, porque ya hay una nueva alternativa para descansar y para pensar. Los hermanos de Colosas pueden perder el aprecio por su Salvador, pero también, además de eso, distorsiona en los hermanos lo que ellos han venido a hacer por su unión con Cristo. No solamente pierden el aprecio que tienen por Jesús, sino que ya ahora ellos no entienden bien quiénes son. Y especialmente quiénes son en unión con el Hijo de Dios. Miren por favor el versículo 4, lo que dice, qué interesante, que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Después en el versículo 8, Pablo dice, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Después en el versículo 16, que nadie se constituya en juez de ustedes. Finalmente versículo 18, nadie los defraude de su premio. Entonces lo que tenemos que pensar es, ¿por qué Pablo está hablando en términos como tan urgentes, como tan graves? ¿Cómo así que un cristiano que confía en Jesucristo puede ser engañado? ¿Cómo así que un cristiano que confía en Jesucristo puede llegar a ser cautivo, es decir, volver a la condición de esclavo? ¿Cómo es posible que un cristiano pueda ser defraudado en términos del apóstol Pablo? ¿Cómo es posible que un creyente pueda colocarse en la relación en la que ahora el mundo lo enjuicia a él? Dicta sentencia sobre él. Bueno, pues para que entendamos eso, porque cuando uno lee a Pablo diciendo eso, que nadie los engañe, que nadie los cautive, uno está pensando cuáles son pues las ideas que están circulando en la ciudad de Colosas. Tienen que ser ideas muy graves, ¿no? ¿Están promoviendo el asesinato? ¿O qué? Están diciendo vamos a robar, vamos a derrocar el gobierno. ¿Cuáles son las ideas que se están promoviendo que Pablo está alarmado? Yo no creo, es más, ninguna de esas ideas son las que están acá. Realmente son ideas sutiles, bellas. Pablo mismo las califica como que tienen apariencia de piedad. Por eso son tan delicadas y tan serias. Pero vamos a tratar de reflexionar en ellas a continuación. Bueno, cuando leímos el capítulo 2, ustedes vieron un montón de palabras raras que Pablo utilizaba. Realmente Pablo está usando mucho un lenguaje filosófico. Es muy difícil este capítulo 2, pero yo quiero por lo menos agrupar todas estas palabras y estas ideas en dos influencias especialmente. Una influencia que están recibiendo ellos de trasfondo pagano. Unas de esas ideas, creencias, doctrinas que están llegando a la iglesia de Colosas tienen un trasfondo pagano. En segundo lugar, hay creencias que los hermanos están empezando a escuchar y recibir que son de trasfondo judío. ¿Se las pudieron ver? Bueno, vamos paso a paso. En primer lugar, las creencias de trasfondo pagano. Miren por favor, si tienen la Biblia abierta, algunas palabras que Pablo menciona y que son usuales y que son de uso común de esas personas que están trayendo esas doctrinas a la iglesia. Miren por ejemplo, la palabra filosofía, principios elementales del mundo, la palabra plenitud, que es una palabra que se usa mucho en Colosenses, poderes y autoridades, humillación de sí mismo, visiones, trato severo del cuerpo. Hay ideas
en el siglo XXI en Medellín que se parezcan a esto, que tengan este lenguaje? ¿Cierto que sí? 20 siglos de distancia del primer siglo y vemos que están muy vigentes en nuestra época. Bueno, yo no soy obviamente experto en nada de estas cosas, así que yo voy a leerles a continuación las citas de algunos hombres que se dedican a estudiar estas cosas y ellos dicen lo siguiente. Ahí va la primera cita de las ideas que circulaban en la iglesia. Hubo la creencia de que ciertos elementos del mundo o poderes angélicos dominaban el universo. Era una serie de intermediarios entre Dios y el universo. Se entendía que cada uno de ellos contenía una parte de la plenitud de la divinidad. Tomaban parte en el dominio de diversas zonas de la tierra y del destino de los hombres. Eso lo dice Joseph Grassi y les pregunto, ¿es fácil esta creencia? Es más, si tú crees que esto es verdad, que realmente hay elementos del mundo, poderes angélicos que están haciendo esto en el mundo y en la vida nuestra, ¿te parecería una creencia difícil o no? Si tú crees que es verdad, si empiezas a asimilar esa idea, ¿difícil o fácil? Se nos empieza a enredar la cosa. Pero ahí va otro más. Estos maestros profesaban una concepción del mundo que intentaba explicarlo todo sobre la suposición de que la materia era inherentemente mala y que el buen Dios solo podía tocar la malvada materia por medio de eones o emanaciones tan alejadas de ella como para impedir la contaminación divina. Bueno, otra idea más. Y ahí están los hermanitos en la iglesia escuchando esas cosas en la cultura. Esa cita es de Thomas Robertson, pero una cita más. Dice, los filósofos paganos a menudo hablaban de liberarse de los placeres corporales de modo que uno pudiera concentrarse en las contemplaciones del alma. Algunos elementos del paganismo tendían hacia el ascetismo, lo que fue más predominante en el siglo II después de Cristo. Esa cita es de Craig Kenner. ¿Suena parecido? Ok. ¿A algo que veamos hoy? Yo creo que sí, así es. Bueno, pero vamos a pasar de una vez a las creencias de trasfondo judío, a ver cómo nos va. Otras palabras que nos ayudan a inferir, a pensar que ese era el problema que estaba teniendo la iglesia en Colosas. Había influencia judía sobre ellos. Entonces, ¿cuáles palabras? Noten, la palabra circuncisión, días de fiesta o luna nueva o día de reposo, no manipules, no gustes, no toques. También la palabra según la tradición de los hombres. Y la más rara que me pareció a mí, la adoración de ángeles, de trasfondo judío. Es como un poco extraño eso. Sin embargo, así es. Como en muchas ciudades antiguas, tú puedes leer Hechos de los Apóstoles y te vas a dar cuenta de eso. En muchas ciudades antiguas en el Imperio Romano había una sinagoga y allí se predicaba a Moisés, se enseñaba a Moisés y se enseñaban las interpretaciones que se había hecho de Moisés pues por los rabinos o por las personas encargadas de hacer esta tarea. Más o menos lo que se decía es, si algún gentil de la ciudad de Colosas quiere la vida que Dios promete, debe circuncidarse y debe practicar los ritos que los rabinos consideran vigentes para poder que alcances lo que Dios quiere darte. Lo máximo que Dios quiere darte, debes hacer esas cosas. Y además de eso, miren, me encontré este dato. Hubo una comunidad mística de judíos que practicaban la adoración angelical. Y practicaban la adoración angelical ante el trono de Dios. Yo no sé cómo lograban hacer esas mezclas. Y buscaban alcanzar a través de su oración como el éxtasis en lo posible. Y buscaban a través del ascetismo y de la observancia estricta de la Torá una mayor plenitud. Estar más completos. Todas estas prácticas. Bueno, hermanos, entonces en este momento
porque uno escucha esas cosas del pasado, esas cosas de historia y son como medio densas. Y uno a veces se enreda un poquito ahí, pero en este momento quiero invitarles a usar la imaginación y ahora vamos a pensar en los hermanos del redil de Colosas. ¿De acuerdo? Y los hermanos del redil de Colosas están haciendo lo mismo que hacemos nosotros cuando terminamos la celebración al Señor. ¿Qué es lo que hacemos? Salir a tomar el cafecito. Entonces, los hermanos de la iglesia de Colosas se están tomando el cafecito después de que terminó la celebración. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay 3 hermanitos ahí. Entonces, el primero de ellos dice, hey muchachos, venga, les tengo que contar una cosa. Estos días, no, realmente hace varias semanas, me ha estado hablando un señor muy interesante. Oiga, qué tipo tan interesante. Me dijo que yo podía comprar un papiro o pergamino que contenía escritos que me podían dar acceso al conocimiento más elevado de Dios. Y yo quiero eso. Ustedes me ven a mí la pasión por el Señor. Es que eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Alcanzarlo más y conocer más y mejor. Hermanos, ese papirito está caro, pero yo para eso tengo unos ahorritos, yo lo voy a comprar. Entonces, listo, ¿no? Entonces habla la segunda hermanita que está ahí al lado. Bueno, entonces yo les tengo que contar también algo que me está pasando a mí. Estos días yo estaba hablando con justamente una señora. Oiga, qué señora tan querida, esa señora es mejor que yo. Mucho mejor que yo, mejor vecina, mejor esposa, mejor de todo. Y se acercó a decirme que yo estaba bien en confiar en Jesucristo, que ella me felicitaba por eso, pero que yo debía considerar que este mundo está gobernado por seres como Jesucristo, que son eones que en ellos tienen algo de la plenitud de Dios y todos ellos entonces deben ser buscados, deben ser, no sé, tal vez adorados. Y yo debo como procurar buscarlos, ¿sabes? Porque saben que esos seres, el problema es que dominan los asuntos de los hombres. ¿Y para qué? Pero a mí me interesa estar bien. Entonces yo me voy a asegurar. Yo voy a empezar a hacer también lo que esa señora dice porque es bastante interesante. Bueno, y dice el último hermanito, pues hermano, yo también me tengo que compartir acá lo que yo voy a hacer. Yo creo que sí me va a doler, va a ser doloroso, pero yo finalmente decidí, me voy a circuncidar. Y vea, me he puesto a meditar. Ustedes recuerdan los judíos que tenemos aquí en la sinagoga, esa gente que lleva tantos años aquí en la ciudad. Vea, y ellos me han puesto a pensar estos días. Es que me han puesto a pensar en serio. ¿Jesús qué era? Jesús se circuncidó. ¿Qué es la circuncisión? ¿La circuncisión acaso no es el rito, no es la demostración de que yo me incorporo al pacto de Dios, al que Él sostiene con su pueblo, dar un testimonio físico de que efectivamente yo quiero a Dios, yo lo necesito, yo quiero buscarlo, quiero seguirlo? No, ¿saben qué? A mí esa gente me tiene como convencido. Además, el problema es que yo puedo seguir confiando ¿en quién? En Jesús. No hay problema. Puedes seguir con Él. Me va a doler, pero lo voy a hacer. Me voy a circuncidar. Eso no pasa acá, ¿cierto? En este cafecito de aquí. A ver, hermanos, entonces empecemos a pensar. Después de haber imaginado esta escena, ponte a pensar. Esos 3 hermanitos que están ahí en la ciudad de Colosas, en la iglesia, el redil de Colosas, ¿qué es lo que ellos están pretendiendo al final de cuentas? ¿Qué es lo que ellos están persiguiendo, buscando, aún con desesperación? ¿Qué es lo que ellos pretenden al final de cuentas al buscar estas cosas, al acudir a estas cosas? ¿Qué? Les voy a decir. Colocarse en la posición en la que Dios sí sea nuestro benefactor para siempre. Ese es el lugar que cualquier persona que quiere seguir al Señor, que quiere creer en Dios, que cree en Dios, quiere hallar. ¿Cuál? El lugar donde a uno le aseguren que Él me va a hacer el bien para siempre. ¿Cómo? ¿De qué maneras? Pues para eso estamos acá, para que las compartamos, para que las hablemos. Pero los caminos, no importa, pero que hallemos esto. Entonces posiblemente
para ti es igual. Tú inconscientemente o conscientemente puedes vivir la vida cotidiana con esta clase de preguntas. A ver, ¿cómo es posible que el bien y la misericordia pudieran seguirme a mí todo el tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo uno alcanza eso? ¿Cómo uno logra eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? ¿Cómo se puede tener acceso a todo el poder, el favor y el perdón de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo uno puede hacer eso? ¿Ah? ¿Cómo es que el ser humano, cómo es que yo, Ronald, puedo alcanzar el lugar de bendito de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo hallo eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que añadir a lo que ya sé? ¿Ah? Yo sí creo que esas son las preguntas que nos hacemos. Y se los digo, aunque solamente tengo 8 años de pastor acá en el Redil Laureles, pero también tuve algo de experiencia en el Redil del Poblado, y el Señor me salvó desde los 15 y desde los 15 me tiene haciendo su obra. Es decir, yo he hablado con un poco de gente y a mí me parece que es lo mismo. Estas son las mismas preguntas que he visto en la mayoría de los cristianos. ¿Cómo alcanzo eso? ¿Cómo se obtiene eso? ¿Saben qué? Lo que me parece a mí muy triste de esta situación que están viviendo los hermanos de Colosas, de la iglesia de Colosas, y que tiene muy preocupado a Pablo, es esto: que la única respuesta que los hermanos tenían para dar no era Cristo. Solo Cristo. Esa no era la única respuesta. ¿Y saben qué es lo grave de eso? Esta es la única respuesta de Dios, su Hijo Jesucristo. La única, no hay otra respuesta al lado. No hay más. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace para volverle la cordura a sus hermanos? ¿Cómo les va a ayudar este precioso siervo de Dios a estos hermanos que seguramente están siendo engañados, cautivados, persuadidos por el error? Lo que va a hacer Pablo, y que hace especialmente, en toda la carta, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y 4 también, de eso se trata Colosenses. Pero lo que Pablo va a hacer, hermanos, es demostrarles por qué Jesús es único. Demostrarles a los hermanos por qué Jesús es superior a cada una de las doctrinas e ideas religiosas y culturales que están minando su fe. Eso es lo que va a hacer Pablo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. A ver cómo nos va en ese ejercicio. Entonces, ahora sí necesito la ayuda del público. ¿De acuerdo? Entonces, abre tu Biblia porque te voy a pedir que leas algunas partes de Colosenses, capítulo 1. Entonces, ahí están esos hermanos recibiendo y empezando tal vez a asimilar esas ideas dentro de su cosmovisión, dentro de sus valores. Esto es verdad lo que nos están enseñando, y entonces Pablo les va a responder de la siguiente manera. Entonces, hermanos, poderes celestiales que rigen los asuntos humanos. Eso es lo que ustedes están escuchando. Eso es lo que está empezando a producir temor en sus vidas, que hay otros seres además de Cristo. Entonces escuchen la respuesta del apóstol. Por favor, alguien que me lea Colosenses capítulo 1, versículo 16, y alguien que lea Colosenses 2, versículo 15, y léelo con voz fuerte para que todos escuchemos. Por favor. Bien, entonces, hay poderes que controlan los asuntos humanos. Pues aquí les presento a Cristo. ¿Y Cristo quién es de todas esas cosas? El Creador. El Creador.
Él creó todas las cosas buenas en gran manera, las cosas se arruinaron como nosotros nos hemos arruinado, pero Él sigue siendo el creador y el Señor de todos ellos. Entonces, de ninguna manera algo puede ser superior a Él. Él es el Señor. Pero escucha que no solamente las cosas se quedan ahí. Si Jesucristo tiene enemigos y el pueblo suyo tiene enemigos y son cosas que nosotros no vemos, principados, potestades, huestes, todas las cosas raras que habla la Biblia, que tienen influencia real sobre los seres humanos, pues entonces escucha lo que Pablo dice a continuación. Capítulo 2, versículo 15. Fuerte, por favor, el que lo vaya a leer. Qué belleza, gracias, Ana. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Pablo está haciendo uso de la figura típica del primer siglo, pero no solo el primer siglo, sino en general del Imperio Romano, cuando un general había acabado de lograr una victoria contra algún pueblo muy poderoso. ¿Saben qué hacía el general? El general, exactamente, este desfile triunfal. Entonces, el general lo que hacía era que las personas más importantes del pueblo, de la ciudad que había acabado de ser conquistada, iban adelante. Y ellos encabezaban el desfile triunfal. Y todas las personas de la ciudad, posiblemente de Roma, estaban a la entrada de la ciudad viendo a aquellos enemigos que fueron despojados. Y detrás de esos enemigos iba el general del ejército en su carro, en su coche o en su caballo. Lo que está haciendo Pablo es decir, así como ustedes lo ven a cada rato, así mismo Jesucristo derrotó a todos sus enemigos. Esos principados, esas potestades, todo eso Jesús lo triunfó y hizo partícipes de esa victoria a los que son suyos, a los que están en Él. Entonces, hay seres que dominan, gobiernan este mundo y hay que tratar de estar bien con ellos y tratar de adorarlos para poder estar bien con Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no? Porque Cristo es... De acuerdo, muy bien. Pero la cosa no se queda ahí. Hermanos de Colosas, algunos de ustedes están queriendo alcanzar el conocimiento y la sabiduría de Dios a través de unos libros especiales y a través de unas prácticas especiales que sí los van a llevar a tener un conocimiento más elevado. ¿Eso es lo que ustedes están pensando? Pues aquí les tengo la respuesta de Pablo, por favor, alguien que me la lea, capítulo 2, versículos 2 y 3. Fuerte, por favor. 2, 2 y 3. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si se quiere el conocimiento de Dios, si se quiere la sabiduría de Dios, no puede haber otro lugar diferente a Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en el Señor Jesucristo, como lo acaba de decir Pablo, están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. No hay lugar para otras cosas. ¿Es quién solamente? Gracias. Bueno, pero hay hermanitos que están interesados en otras cosas. Entonces, tú quieres crecer en santificación y madurez a través de la humillación de sí mismo, a través de nuevas visiones que algunas personas te dicen y por ahí como está de moda que la gente le habla profecías a uno en la oreja o en el oído. ¿Quieres alcanzar mayor santificación y mayor madurez a través de esas cosas? Pues Pablo le tiene la respuesta también a esos hermanos. Y la respuesta es, por favor, esta. Versículos 18 y 19 del capítulo 2. Alguien que la lea fuertemente. Dos, 18, 19. Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los santos, basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las estructuras y ligamentos crece en un crecimiento
Claro, excelente. Es decir, el crecimiento, la madurez, la santificación de cualquier cristiano viene es por estar aferrado a la cabeza. Esa cabeza es la que nos nutre, unidos a Cristo. Entonces, no busques otras cositas raras por ahí. Pero otro hermanito está diciendo, vea, practicar el rito de la circuncisión es noble y seguramente ayuda. Eso es lo que estás pensando. Las prácticas, la tradición judía, esas cosas, hermano, estás pensando que realmente esas cosas ayudan. Pues entonces aquí te va lo siguiente. Por favor, alguien que me pueda leer versículo 11 del capítulo 2. También en él ustedes fueron circuncidados, y con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Quién es el único capaz de circuncidar el corazón? El único que es capaz de circuncidar el corazón, no el cuerpo, porque el cuerpo cualquiera de nosotros hombres acá. Pero Cristo es capaz de circuncidar el corazón. Y eso es lo que Dios pretende. Es solo Él el que hace esas cosas. Pero quizá otro hermanito está diciendo, y Pablo le responde, entonces, ¿tú crees que nosotros debemos dar nuestra devoción y nuestro amor a otros seres que también tienen una parte de la plenitud de Dios? ¿Tú no quieres perderte de la plenitud de Dios? Y la plenitud de Dios está esparcida a través de muchos seres. Entonces, ¿tú quieres eso, hermanos? Pues ahí va la respuesta del apóstol Pablo, versículo 9 y 10 del capítulo 2, pero yo se los voy a leer. Y escucha por favor atentamente. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hermanos, este es otro extraordinario privilegio más de nuestra unión con Cristo. ¿Cuál? Que el cristiano, que el creyente en Jesucristo, que el hijo y la hija de Dios están completos en Él. Que no tienen que añadirle nada nuevo a su vida para profundizar su comunión con Dios, para estar en mejor términos con Él. El creyente está completo en Jesucristo. Podríamos pensar en eso un momentico, por favor. Porque saben que yo creo que esto no es lo que nosotros creemos. Por lo menos esto no es lo que nosotros vivimos. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús, el Señor. Yo les he contado en una ocasión en la que una familia de acá desde la iglesia me pidió una citica, la citica era muy urgente, no había problema. Y la familia, este esposo y esta esposa, me dijeron con un poco de vergüenza, ay pastor, a mí me da un poquito de pena decirle esto, pero a nosotros nos están haciendo brujería. Y podemos decírselo porque estamos recontra enfermos, no nos paramos de la cama, porque las cosas van muy mal en el negocio, todo va es hacia abajo. Y yo creo, pastor, que a nosotros nos están haciendo cosas y yo creo saber quién es y es esta familiar porque ella tiene estas prácticas hace muchos años atrás y ella nos tiene cierta, bueno, en fin, y empezó todos los comentarios del hermano y la hermana. Después de que me terminaron de decir esto, bueno, no, antes de decir eso, te pregunto algo. Si tú hoy estuvieras pensando que realmente hay de alguna manera seres que sí están influenciando tu vida de manera que van a destruirte, ¿tú tendrías temor? La respuesta es sí, te aseguro que tú tendrías miedo.
Tú tendrías miedo. Si tú creyeras que eso es lo que te está pasando, tú tendrías miedo. Entonces la primera pregunta que les hice es, ¿y cómo están? ¿Tienen mucho temor? La respuesta fue, sí, obvio. Claro que tenemos mucho miedo. Entonces, pastor, yo no sé, ¿usted qué puede hacer por nosotros? ¿Usted no tiene por ahí alguna? Una penca. Ustedes saben, hermanos. Todas estas cosas nos pasan. Obvio, uno está impotente, cosas que uno no ve, me están afectando, esta enfermedad que yo tengo hace tanto tiempo, que mi esposa y que mis hijos, eso es esto, cosa que yo no veo acá, y me está matando, me está destruyendo. No, díganme qué hay que hacer, díganme qué hay que hacer, lo que sea, pero primero hay que preguntarle al pastor, antes de preguntarle a otros por ahí. Entonces, pues, obviamente yo los vi como con la disposición de que el pastor empezara el exorcismo. Pero no. Entonces, lo que yo hice con esta familia fue abrirles Colosenses capítulo 2. Y empecé a tratar de ayudarles a pensar cómo Pablo está describiendo la victoria del Salvador de estos dos hermanos. Si estos dos hermanos tienen a Cristo por el Salvador de sus vidas, ¿qué es lo que Jesús hizo con los seres que nosotros no vemos y que pueden influenciar los asuntos de este mundo? Pero sobre nosotros ha habido un cambio radical. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo que Jesús hace con esos seres que te están o que te pudieron afectar en el pasado o lo que fuera? Pero ¿qué está diciendo acerca de ti, de tu posición, de tu lugar hoy? Que Jesucristo exhibió a todos sus enemigos públicamente para que todos vieran que Él es el victorioso y que nadie está a su lado en ese triunfo, en esa victoria. Y que ahora ese lugar, ese privilegio era de ellos, le pertenecía a ellos, que ellos no debían moverse de ahí, que esa debía ser su fe y su confianza. ¿Cuál? Que en Cristo ellos han obtenido victoria sobre él. Pastor, ¿en serio? ¿En serio, pastor? ¿Cómo así? Y obviamente empezó a crecer su concepto de Dios, su concepto de Cristo, su idea de Cristo, y Jesús empezó a ser más grande y más grande y más grande. Cuando terminamos, después de 2 horas y media o 3 tal vez, de darle vueltas a esto, la pregunta que les hice al final fue, ¿tienes miedo? ¿Cuál fue la respuesta? No, ya no tengo miedo. Ya no. Porque nosotros abandonamos muy rápido ese lugar. Porque nosotros nos vamos, hermanos, cualquier hombre y mujer en este mundo que cree en Jesucristo, Dios lo hace completo en él. Y ese lugar no se revoca. Pero hay de nosotros que a cada rato nos movemos de ahí, de la conciencia de lo que somos, de lo que se ha hecho por nosotros. A cada rato nos bajamos de ahí. Y acudimos a todas las ayudas de este mundo desorientado, de este mundo confundido, que está tratando de hacer alguito para poder sobrevivir. Y nosotros nos pegamos de sus sobrevivencias. Pero se nos ha dado a Cristo. Se nos ha dado al Señor. Todo lo mejor y lo más perfecto que Dios ha querido dar a los hombres se obtiene solamente al confiar en Jesús. Lo que Jesús ha hecho en la cruz en beneficio de los que confían en Él es una obra acabada, hermanos y hermanas. Hermanos, nosotros somos completos en Él y de nada sirve tratar de añadir algo a su obra terminada. De nada sirve, ¿entiende eso? De nada te sirve eso. Lo que ya está completo y lo que está perfecto. Y si a mí me unen a Él, yo puedo descansar. Yo puedo reposar. Nada de utilidad hay en tratar de añadir algo a lo que ya está hecho. Perfecto.
Entonces ya quiero hacerte unas preguntitas a ti, porque ustedes saben que no hay nada mejor cuando estamos leyendo la Biblia y la palabra de Dios que la hora del autoexamen. Primera pregunta. ¿Cómo tú hoy y estos días pasados, cómo estás intentando alcanzar la bendición de Dios sobre tu vida? ¿De qué manera? Por favor, no respondas tan rápido, Jesús. Por favor, solamente trata de pensar que posiblemente pueda haber otra cosa. ¿Cómo tú estás intentando alcanzar la bendición de Dios sobre tu vida? Quizá hay algo que no sea Jesús. Hay algo que no sea Jesús en lo que estás confiando para que tu vida sea cambiada. Recuerden, este mundo es un supermercado de ideas. Miles de ideas que nos confunden rápidamente. Pero hay algo que no sea Jesús en lo que estás confiando para que tu vida sea cambiada. O tal vez tú estás intentando completar tu vida para después ofrecerla a Dios. Estás intentando completar tu vida para después ir a Dios y ofrecérsela. ¿Qué falla, hermanos? Porque, bueno, hay muchas cosas raras que pasan en el mundo, que para nosotros son pues, una verdadera tentación en muchas ocasiones. Pero algo que ha estado pasando y los muchachos, bueno, no sé si solamente los jóvenes son los más vulnerables, también los adultos, porque también he visto adultos que han ido allá, que han caído ahí, es el retorno a esas prácticas, a las prácticas y a las tradiciones judías. Y pues, a ver, ustedes saben, hermanos, yo en lo personal creo que si yo hubiera nacido en ese lugar y yo crezco con ciertas tradiciones culturales que aún pueden reflejar y expresar mi confianza en Jesucristo como el Mesías, y yo nací en esa cultura, pues la verdad no me parece tan extraño poderlo hacer y continuarlo haciendo desde que no usurpen el lugar que solo corresponde a Jesús. Pero cuando yo veo a alguien tan lejos de esa tradición, tan lejos de esa cultura, que haya nacido en Paisalandia, que haya nacido en Colombia o por aquí en otro país cercano, y uno ver cristianos que empiezan a ser seducidos por, es que estas prácticas tienen el peso de la historia. Es que miren que el Antiguo Testamento las expresa y las dice. ¿Cómo vamos a estar equivocados al volver allá, a ese lugar? Pues hermanos, la pregunta que hay que hacer es, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué eso? Porque quieres alcanzar mayor plenitud en tu comunión con Dios. ¿Cuál es la respuesta? Solo el Señor Jesucristo. Solo Él. Esto puede sonar un poquito raro, medio elevado, lo que estamos hablando hoy, pero yo quiero que pudiéramos por lo menos entender un poquito de cómo esto se hace más práctico en la vida. Ningún creyente se hace maduro de la noche a la mañana, pero todos los cristianos están completos en Jesucristo. Pues,
Ningún creyente se hace maduro de la noche a la mañana, aunque todos ellos estén completos en Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros anhelamos alcanzar la madurez, dejar de ser niños, infantes en la fe? Nosotros, hermanos, hacemos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí justamente en Colosenses. Mire pues qué tan hermoso esto. Por tanto, versículo 6 del capítulo 2, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Hermanos, por donde todo cristiano debe empezar, para que estos privilegios de nuestra unión con Cristo empiecen a hacerse reales en la vida, es por la fe. Todo tiene que iniciar por la confianza en Dios. Es decir, yo tengo que empezar a atesorar y a confiar en que realmente, yo no sé cómo exactamente, pero Dios me está diciendo que si yo creo en su Hijo Jesucristo y Él me une a su Hijo Jesucristo, yo estoy completo en Él. Es decir, no me falta nada en serio, no me falta nada en mi comunión, en mi plenitud, en todo lo que Dios quiere darme, no me falta nada. Entonces yo empiezo a decir, esto es verdad. Esto es verdad, pero mi corazón que viene habituado a tantas cosas, tantos años, 41 años habituado a pensar de cierta manera. Entonces yo estoy diciendo, Señor, yo voy a mantenerme firmemente arraigado y edificado en Jesucristo, en Él, en lo que Él es para mí. Pero mañana tuve un problemita con mi esposa, me la voló, o mi hijo, o cualquier cosa que pasa por ahí en la vida cotidiana, y el corazón mío empieza a operar de otra forma. Y yo me pongo en el centro y empiezo a sentirme terrible y me da como rabia y todo lo demás. Y ya quiero como mirar cómo me justifico delante del Señor. Y de pronto voy a algo bonito, después le llevo algo a mi esposa, le digo, mi amor, perdóname por favor. Entonces ya cuando mi esposa me dice, sí te perdono, yo como que me empiezo a sentir mejor y como que otra vez la comunión con Dios empieza a brillar y ay, otra vez. Es decir, error. Y así es como nosotros. Pero aquí me están diciendo, aunque yo me equivoqué con mi esposa y le voy a pedir perdón, el lugar mío en Cristo es completo en Él, perdonado en Él, en Jesucristo. Ese es mi lugar. Entonces por la fe nosotros empezamos a creer que eso es verdad. Y se empieza a materializar en la vida cotidiana, de a pie. Entonces, yo hago esos esfuerzos por Señor, yo necesito confiar en esto, que esto es verdad. Yo quiero descansar en que tu Hijo Jesucristo es tan capaz, tan poderoso, tan hermoso, que realmente tú eres capaz de hacer un hombre como yo, alguien completo en Él. Listo, Señor, yo lo creo. Y empiezo a afirmarme en la fe. ¿Y saben qué es lo que empieza a hacer el Espíritu de Dios? Empieza a establecer mi vida en la verdad del Evangelio. Y mi corazón empieza a cambiar y mis valores empiezan a cambiar. Y ahora empiezo a caminar la vida estando seguro de lo que yo soy en Él. ¿Y saben qué empieza a pasar? Pues muchas cosas. El temor como que cede lugar, ¿cierto? A veces la ira empieza a ceder también su lugar. La desesperación tantas cosas que a veces vivimos, hermanos, empieza a ser lugar porque el Espíritu de Dios empieza a establecer nuestras vidas en lo que ahora es nuestro, en el lugar que nos pertenecen y que se va a aclarar por la fe en Él. Eso es lo que yo deseo para todos acá, que los privilegios de nuestra unión con Cristo puedan ser tuyos porque confíes en Jesucristo. Pero que si tú confías en Jesucristo, no te pierdas de conocer que tienes todos estos privilegios. Así como el que tiene la tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito le da derecho a abrir el carro, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la analogía? Le da derecho a abrir el carro porque se me cerró el carro con las llaves adentro. Y entonces llamé a alguien y me tocó pagar 150,000 para que me abrieran el carro porque estaba en una finca. Y resulta que después de un tiempo me di cuenta que la tarjeta de crédito que tenía me daba el privilegio de llamar
que alguien viniera a abrir mi carro y todo gratis. Que no te pierdas de lo que ahora es tuyo en Cristo Jesús. No tengas temor de creerlo, de descansar, de alegrarte, de vivirlo. Y oremos al Señor. Padre nuestro, ¿cómo tienes tú, Señor, que entender? ¿Cómo tú tienes que valorar a tu Hijo Jesucristo, Padre? ¿Cuál es la gloria del Hijo que nosotros no logramos reconocer y ver? La gloria, la suficiencia, la riqueza, la belleza de Jesús, como para que Él no solamente nos perdone, no solamente nos haga sus hijos, como lo vimos hace 8 días, tus hijos, Padre, sino que además todo el que está unido al Hijo ahora está completo en Él. Señor, y nosotros con esa sensación constante de falta, claro, porque hay muchas cosas que faltan en la vida. A veces falta el dinero, a veces la comida, a veces la compañía, a veces falta la alegría. Falta, Señor. Pero es una bendición reconocer en esta mañana que en medio de un mundo quebrantado como el que nosotros vivimos, un mundo que tú vas a restaurar, en medio de este mundo tú has hecho que hombres y mujeres a quienes has unido a Jesús, a tu Hijo, y les has otorgado el privilegio de estar seguros, de estar completos, en el sentido de que nada en relación contigo nos falta. No nos falta el centavo para el peso. No tenemos que ir a ese nuevo retiro súper espiritual, súper espectacular con el súper conferencista, porque allá la gente sí se cambia y sí se transforma. Señor, no, es tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no tenemos que acudir a las desesperadas ideas de este mundo tan necesitado. Y yo te ruego, Padre, que le des el discernimiento a mis hermanas y hermanos de poder ver cómo ellos están cediendo un lugar en sus corazones a otras cosas que no son Jesús. Dales ese privilegio de ver eso. ¿Para qué? Pues porque queremos disfrutar de lo máximo que tú tienes para darnos, Padre, y nada puede hallarse mayor, mejor, más excelente que al Hijo, al que se nos dio, al Hijo. Padre, yo te pido que esta iglesia pueda entender eso, que lo mejor que nos has dado es a Jesucristo, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Jesucristo es superior a la circuncisión, que Jesús es superior a cualquier potestad, a cualquier autoridad, a cualquier cosa extraña que nosotros no vemos, que tu Hijo Jesucristo es suficiente para nuestra desesperación, para nuestro temor, para nuestra necesidad de perdón y salvación. Yo te quiero pedir eso para mis hermanas y mis hermanos, para todos los que hay aquí en esta tarde, en este lugar. Te
invito a que te quedes con el Señor ahí en silencio, por favor, y hables con el Señor, medites en presencia suya, su palabra.